Por eso es que incluso, ¿no? Nuestro eslogan, ¿no? Que es más que un eslogan, pero uno de nuestros eslóganes o de nuestras denominaciones básicas es llamar a la cuarta transformación, ¿no? Y eso es un reconocimiento explícito de esa tradición, ¿no? De luchas populares, de luchadores sociales, de grandes liderazgos, que más allá de denominaciones explícitas, se la juegan claramente por los de abajo, ¿no? Y es el distintivo, a mi parecer, de lo que significa ser izquierda, ¿no? Jugársela por las grandes mayorías. Y por eso es que apelamos a Hidalgo, y por eso es que apelamos a Morelos, y por eso apelamos a Juárez y a los liberales rojos, y por eso apelamos al horizonte que nos legó la Revolución Mexicana. Y entonces nuestros antecedentes son esos. La siguiente es una conversación con David Antonio Pérez Nava, filósofo de formación y un estudioso de la historia y la política de América Latina, particularmente de los movimientos de izquierda. Militante del Movimiento Regeneración Nacional, David forma parte del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, donde se desempeña como editor de la revista Conciencias. Hablamos sobre el papel de Morena en el espectro de las izquierdas mexicanas y sobre el proyecto político del gobierno actual. Espero que esta conversación sea de su interés. Estimado David, siempre es un gusto saludarte y poder conversar contigo. Hace muchos años que nos conocemos y pues yo sé que tú tienes un interés muy grande por la política. Tienes una formación de filósofo en la Universidad Nacional, pero además siempre te has interesado por la historia y por la política, tanto dentro de las aulas como fuera de ellas, en la militancia. Has viajado a otros países a conocer otras experiencias de los movimientos sociales. Entonces me gustaría que nos empezaras contando esta parte de tu formación teórico-política y cómo llegaste al Instituto Nacional de Formación Política de Morena, del Movimiento Regeneración Nacional. Claro, Irving. Sí, por supuesto, ya tenemos pues más de una década, yo creo, una década tal vez conociéndonos. Y justo me parece que pues nos conocimos pues en este proceso como de articulación de todos estos saberes o de todas estas ramas del saber, si quieres, que tú mencionaste, ¿no? Como bien indicas, bueno, pues yo estoy formado académicamente en filosofía, ¿no? Fue ahí una epifanía juvenil, ¿no? La de desear, ¿no? Estudiar filosofía. Y fíjate que desde entonces lo hice con la idea, ¿no? Recuerdo que fue un texto del profesor Sánchez Vázquez, ¿no? Adolfo Sánchez Vázquez, que se llama De Marx al marxismo en América Latina y que todavía está por aquí, ¿no? Es el único de mis libros que está maltratado, ¿no? Porque, bueno, ahí todavía no tenía ese cuidado que después surgió a partir precisamente del amor al trabajo editorial y todo esto, ¿no? Pero bueno, fue con ese libro precisamente con el que pues se reveló este deseo, esta necesidad sentida, personal desde luego, ¿no? De estudiar filosofía, pero también era, ante todo, pensaría yo, pues una preocupación política, ¿no? Porque, bueno, tuve la impresión que era la filosofía la mejor manera, por lo menos para mí, en la que podía acceder a el pensamiento de lo político, a comprender el espacio político y también, desde luego, insertarse en él de algún modo. Entonces, desde un inicio, ¿no? La política fue parte de esta preocupación filosófica, en donde además la historia, tiempo después, pues adquirió un papel central, ¿no? Porque a la manera de Maquiavelo, ¿no? Vamos a pensarlo así, en el Florentino, pues también la historia se convierte o aparece como un elemento fundamental del conocimiento político, ¿no? Cuando Maquiavelo historia, ¿no? Cuando Maquiavelo analiza el pasado,
no lo hace, digamos, bajo los términos del historiador, ¿no? Hoy especializado de nuestro tiempo, el historiador de la academia, sino lo hace con la idea de obtener de ahí lecciones políticas, ¿no? De obtener de ahí, de extraer de ahí horizontes que le permitan a él también como actor político y como pensador de lo político, pues ubicarse en el espacio, en el tiempo de la política y poder por ahí actuar en ese sentido. Entonces creo que estos tres saberes, la filosofía, la política, ¿no? Y la historia, pues se complementan en este sentido, sobre todo cuando uno intenta incidir, ¿no? O aumentar el nivel de efectividad de la manera en que incide políticamente en la realidad. Y esa preocupación fue precisamente pues, la que me llevó, pues como tú lo comentabas, pues a tratar de acercarme a otras experiencias políticas, pues como el caso de Venezuela, ¿no? Que fue ahí donde estuve algún tiempo tratando de conocer de cerca el proceso, ¿no? Más allá de lo que se decía desde la izquierda o la derecha, para ponerlo así en términos muy generales, sobre el proceso venezolano, pues también poder conocerlo de cerca, ¿no? Y entonces ser capaz de ver esos matices, de ver esos detalles que a veces no se notan, pero en donde muchas ocasiones es ahí donde se juega la importancia de los procesos políticos. Y estuve en Venezuela como un año, poquito más de un año, pasé también en repetidas ocasiones por Colombia, estuve, por ejemplo, en Colombia en los días en los que las FARC dejaban la clandestinidad y se convertían en partido político, y en donde también se empezaba a preparar, ¿no? Empezaba a germinar pues todas estas movilizaciones, todos estos sentimientos sociales, pues que al final decantarían en las movilizaciones sociales en Colombia en el año 2021, si no mal recuerdo, y finalmente en el triunfo electoral de Gustavo Petro del año pasado, ¿no? Entonces, bueno, fueron experiencias enriquecedoras, pero fíjate, Irving, yo creo, y aterrizando a tu última pregunta, yo creo que en gran parte fueron esas experiencias pues las que me mostraron la necesidad de la formación política, ¿no? Porque de algún modo esa fue mi impresión, ¿no? Desde luego que los compañeros venezolanos especialmente y colombianos, pero venezolanos sobre todo, podrían estar en desacuerdo, pero me parece a mí, esa fue mi impresión, digamos, como un observador externo, que si algo había dificultado precisamente el avance, ¿no? El avance un poquito más terso, un poquito más amable, o encontrar respuestas más rápido a los grandes problemas nacionales que empezaban ahí a acosar a la sociedad venezolana de entonces, fue precisamente la falta de claridad política de muchos de sus cuadros, de grandes sectores, ¿no? De lo que se dice genéricamente como el chavismo, y eso a mí me preocupó de manera brutal, ¿no? Porque me parecía a mí, me dio la impresión a mí, que de pronto reinaban muchos lugares comunes, vamos a decirlo así, del romanticismo latinoamericano, ¿no? De una cierta forma de entender la política, ¿no? Desde unas ciertas ópticas que no siempre, pues, ¿no? Reflejan el desarrollo real de los acontecimientos. Y esa deficiencia me parecía a mí que era lo que imposibilitaba que, digamos, ese proceso o esa situación revolucionaria que se creó en Venezuela al inicio del milenio, ¿no? Con Hugo Chávez, pues dejara de ser una mera situación revolucionaria para convertirse en una revolución genuinamente tal, es decir, en un proceso de transformación realmente de todas las instituciones, de todas las bases sociales, de toda la subjetividad del pueblo venezolano. Entonces yo me regresé muy preocupado con eso, ¿no? Ciertamente. Y entonces, pues regresé un poquito a mis orígenes académicos, si se quiere, y intenté, junto con algunos compañeros, construir precisamente propuestas de formación política, ¿no? Que trataran de dar cuenta de algunos de los elementos que en mi concepto no se estaban dando cuenta o no se estaban intentando explicar en algunos procesos de transformación, ¿no? A excepción, evidentemente, pues de algunas grandes personalidades que siempre vale la pena mencionar, ¿no? No se estaba pensando, por ejemplo, más allá de la retórica, ¿no? Porque de pronto se habla mucho de revolución, pero se piensa poco qué es una revolución, pues, ¿no? O sea,
que distingue, ¿no?, este fenómeno político que conocemos como revolución de una revuelta, por ejemplo, de una rebelión o de una situación revolucionaria. Análisis, por ejemplo, que Marx hacía y lo hacía muy bien cuando analizaba, ¿no?, la época, ¿no?, el momento o los acontecimientos políticos de su época, pero que se hacía poco acá, ¿no? Entonces, pues de pronto surgían ahí, ¿no?, denominaciones que eran más bien un eslogan, ¿no?, en lugar de un hecho político concreto, ¿no? Y entonces hablábamos de revolución bolivariana o de revolución ciudadana, pero el concepto no estaba claro, ¿no? ¿Qué entendemos entonces por una revolución? Y justo esas eran las cosas que me parece a mí tenían que pensarse, o incluso la figura del liderazgo, por ejemplo, el liderazgo político, ¿no? También tenemos grandes líderes políticos hoy, por ejemplo, pues por lo menos a los que como nosotros o como yo, pues estamos en esta trinchera hoy de la vida política nacional, pues reconocemos a Andrés Manuel López Obrador como nuestro líder, ¿no?, como nuestro principal liderazgo. Pero ¿cómo surge un liderazgo? ¿Cuál es su relación con el pueblo? ¿Cuál es su relación con el partido? ¿No? ¿Qué tipo de articulaciones se dan para que un líder sea auténticamente un líder, ¿no? Y eso pues también se puede enunciar o pensar con respecto a Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, ¿no? Y también me daba o nos daba la sensación de que no se estaba pensando. Y cuando se ganan las elecciones, ¿no?, en México, el 1 de julio de 2018, prácticamente un mes después, ¿no?, el 18 de agosto de ese mismo año, en un congreso morenista, todavía encabezado por el hoy presidente, se decidió crear un instituto, el Instituto Nacional de Formación Política, ¿no? Yo creo que ahí hubo una coincidencia, ¿no? También hubo sectores que pensaron, ¿no?, que había cosas que no se estaban pensando y que se necesitaban pensar y aclarar si lo que queríamos era pues impulsar una genuina transformación del país. Y yo creo que esa necesidad que apareció ahí en las mentes de varias gentes del partido, de varias personas del partido, pues coincidió con la inquietud que traíamos otros y así nos fuimos articulando. Mucha gente que teníamos muchas experiencias políticas, de formaciones también distintas, ¿no? A veces coincidentes, a veces no tanto, y nos fuimos encontrando, ¿no? Y el espacio de encuentro fue precisamente el Instituto Nacional de Formación Política, que se creó desde el 18 de agosto del 2018, pero que bueno, tú sabes que una institución, sobre todo con el objetivo, ¿no?, tan definido como es el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, pues cuesta trabajo en su consolidación, en su proceso, ¿no?, de basificación institucional. Y bueno, también fuimos parte de ese proceso en el que se fue construyendo el instituto, en el que fuimos construyéndolo no a pesar de las contradicciones internas, sino incluso a veces gracias a ellas, fuimos quitando algunos obstáculos del camino y eso nos permitió poco a poco, ¿no?, ir, digamos, estabilizando el instituto como proyecto, irlo consolidando en sus contenidos, en sus objetivos generales, ¿no?, tanto intelectuales, formativos, pedagógicos, pero también políticos, y empezamos a emprender un montón de actividades en las que ahora estamos todos y todas metidas, pues que son un montón, ¿no?, de actividades, pero pues si quieres al ratito platicamos de esas, ¿no? Pero así fue, ¿no? Explicaría yo ahí en términos muy generales, pero tal vez no tan breves, pues ese recorrido desde la formación, digamos, académica, ¿no?, hasta pues aquí la aparición en el instituto. No, claro, me parece muy interesante todo este panorama que das. Y sí me gustaría entrar a los productos que dices, pero previamente yo quisiera señalar cómo es o tiene que ser algo muy importante que cada partido político le dé relevancia a la formación de sus cuadros. Yo recuerdo que el PRI clásico del siglo XX tenía, no recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero tenía un instituto de formación política que publicaba libros de historia, reeditaba obras de algunos pensadores fundamentales, se daban talleres, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto lo menciono porque quizás da la sensación que en las últimas décadas o en los últimos tiempos, los partidos políticos en general
le han dado a esta cuestión de formar sus cuadros cada vez menos importancia. Y entonces la ciudadanía quizás percibe que los políticos están cayendo en un excesivo pragmatismo, que no importa seguir los postulados en alguna declaración de principios del partido o determinada ideología, sino que la ideología de cualquier político, sea el partido que sea, es el pragmatismo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, se ha ido como diluyendo cómo diferenciar a un político de izquierda, a un político de derecha, a un político conservador, un político radical, porque pues todos van por la cuestión pragmática, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí quisiera, antes quería hacer esta reflexión de cómo es importante que los partidos políticos, del signo que sea, vuelvan a darle una importancia precisamente a la formación de sus cuadros, porque en ese sentido tendremos políticos mejor formados en la ideología que defienden y que puedan darle a la ciudadanía mayor certeza. Porque yo pienso que el político más peligroso es el que se va acomodando a la ideología de moda y no sabes qué esperar de él, ¿no? En cambio, yo prefiero que alguien venga y me diga, yo soy un conservador de derecha y esto es lo que pienso, y que yo lo vea ideológicamente convencido de eso, y entonces yo sé qué esperar de él y qué no esperar de él. Lo mismo que venga un político de izquierda muy bien formado en su ideología y me diga, esto es lo que pienso, esto es lo que apoyo, esto no es lo que apoyo, y entonces yo también sé qué esperar de él. ¿Qué piensas sobre esta cuestión que menciono, ¿no? De la formación política incentivada por los propios partidos? Sí, mira, yo pienso que este énfasis, ¿no? En la necesidad de formar a sus propios cuadros, en la necesidad de consolidar ideológicamente a aquellos que se aglutinan alrededor de un partido, que en realidad es un proyecto de nación, ¿no? Un proyecto de sociedad, de comunidad, es como un distintivo, ¿no? Vamos a decirlo así, un distintivo de esas comunidades políticas, de esos organismos políticos que se juegan por la transformación, ¿no? Porque es ahí precisamente en donde se necesita hacer surgir las nuevas ideas, los nuevos liderazgos, ¿no? Los nuevos pensamientos, afinar proyectos, establecer rutas. Los partidos, como tú decías ahora, ¿no? O sea, los partidos que de pronto se anquilosan, ¿no? O sea, que ya se acomodan en una especie de estabilidad político-electoral, ya terminan teniendo o desprendiéndose de esa necesidad, ¿no? Que fue precisamente, como bien dices tú, lo que le pasó al PRI, ¿no? El PRI de los 70s todavía, tú mencionabas, pues, estas publicaciones que hacían, ¿no? Me acuerdo ahora, por ejemplo, de esta colección, la CEP 70s, que se publicó prácticamente en toda la década del 70, durante el gobierno de Luis Echeverría y otros, ¿no? Que publicaba grandes cosas que ni los partidos más radicales en muchas partes del mundo, radicales de izquierda, publicaban. O sea, publicaban textos de anarquistas y de socialistas, ¿no? Y también se pensaba Marx desde esos cuadernitos que se difundían desde el Estado, ¿no? Y se hacían, sí, publicaciones de textos canónicos de los liberales del siglo XIX o grandes trabajos de historiadores contemporáneos, ¿no? Sobre temas específicos, pero también había toda una literatura política que el PRI de los 70s, que todavía tenía muchos ecos, pienso yo, de ese PRI que hizo la revolución, ¿no? De ese conglomerado de hombres y mujeres que hicieron la revolución y que después se aglutinaron con el PRI, ¿no? Tenían todavía, en el PRI, perdón, tenían todavía esos ecos, y esos ecos implicaban todavía un concepto de la transformación, un deseo, ¿no? Por mantener, digamos, el horizonte que había establecido la Revolución Mexicana y que se había consagrado en la Constitución de 1917. Pero el PRI de los 80s, el PRI de los 90s, es decir, el PRI neoliberal,
pienso yo que más bien sufrió ese proceso de estancamiento en una estabilidad político-electoral que prácticamente lo dejó ya sin horizonte formativo, sin horizonte ideológico de ningún tipo, ¿no? Y creo que eso ha pasado y pasa siempre con los partidos políticos que pierden ese horizonte, ¿no? Digamos, transformador, disruptivo, ¿no? Y que se convierten entonces en una pieza más del engranaje institucional de una comunidad, de un estado, ¿no? Y eso me parece que es algo que nosotros, por lo menos en Morena, buscamos no sufrir, ¿no? Por eso la idea, ¿no? Esta idea tan sugerente, que es parte de estas ideas que tampoco se han pensado lo suficiente, pero bueno, hay que comprenderlo, en realidad es una idea nueva, que en parte somos nosotros los que la hemos intentado promover tanto en la narrativa política cotidiana, pero también en la reflexión política seria, profunda, que es la idea del partido movimiento, ¿no? Porque el partido me parece refleja justo, el partido político, digamos, estándar, ¿no? Refleja justo esta idea del partido burocratizado, del partido, ¿no? Condenado a la lógica meramente administrativa, que sigue objetivos meramente político-electorales y listo, ¿no? Y que en base a eso puede prescindir perfectamente de las ideologías. Hay que recordar, por ejemplo, que justo en estas últimas 3, 4 décadas, después de que se habló del fin de la historia con Fukuyama, al caer la cortina de hierro y al caer el eje socialista, perdón, ¿no? El bloque socialista, ¿no? De la misma manera que se habló del fin de la historia, también se comenzó a hablar del fin de las ideologías, ¿no? Ya no te comprometas, ya no te problematices, derecha, izquierda, da lo mismo, no hay diferencia, ¿no? Y eso fue, me parece a mí, un elemento desmovilizador de la gente, ¿no? Porque quisieron neutralizar a la gente y maquillar las diferencias que son realmente existentes dentro de una sociedad. Realmente existen ricos y realmente existen pobres, ¿no? Realmente existen excluidos y realmente existen privilegiados. Y esas cosas constituyen en base, me parece a mí, el germen de las diferencias ideológicas que estos promotores del triunfo inexcusable del neoliberalismo y del capitalismo intentaron vender y que incluso ahora, ¿no? Yo he visto compañeros, compañeras queridas, incluso dentro de la izquierda, que compran ese discurso, ¿no? El discurso de que la derecha y la izquierda, la distinción derecha e izquierda ya no tiene vigencia, ¿no? Y lo cierto es que me parece que no es así, ¿no? De la misma manera en que se pueden ocupar estas otras duplas terminológicas, como en el siglo XIX, que se hablaba de conservadores liberales, o a principios del siglo XX, que se hablaba de antifascistas y fascistas, yo creo que siguen siendo categorías útiles, pues que nos permiten ubicarnos, ¿no? En este espectro político, en el campo político, y diferenciarnos, ¿no? Por nuestros objetivos, por nuestros anhelos y por nuestros compromisos. Y uno de esos compromisos, me parece, es precisamente en el caso de los movimientos transformadores, ¿no? Y en el caso particularmente de los movimientos populares, que es a donde nos pretendemos adscribir desde el Instituto Nacional de Formación Política, que es precisamente el anhelo de transformación, ¿no? El anhelo de cambiar las cosas, y para eso se necesita precisamente la formación política. Para eso se necesita la claridad ideológica, pero es una necesidad que nos la imponen las circunstancias. Ojalá, ¿no? Lo digo así, digo en un tono muy militante, pues, pero ojalá, ¿no? Que el proceso que hemos inaugurado en el 18 continúe, ¿no? Varias décadas, se consolide, se profundice, ¿no? Y logre, ¿no? Conseguir muchos de los objetivos y anhelos que tiene el partido, pero que tiene también la gente, ¿no? Y que nunca nos pase, ¿no? Ese estancamiento, ¿no? Ese quedarse ahí, ¿no? En la lógica meramente administrativa cuando ya se ha afincado en la institucionalidad del Estado, ¿no? Al contrario, ¿no? Que siempre estemos en permanente movimiento, que siempre estemos reactivando una y otra vez, ¿no? Desde las bases, esa necesidad de cambiar las cosas, y en consecuencia también creo que el Instituto Nacional de Formación Política pues está llamado a cumplir ese objetivo, ¿no? Que ese dinamismo se mantenga, y ese dinamismo se mantiene sobre todo, pienso yo, ¿no? Cuando ese anhelo de transformación, ¿no? Se expresa en prácticas políticas
como la formación política, la formación de cuadros y la generación permanente de nuevas ideas, nuevos horizontes, nuevos proyectos. Sin formación política creo que eso ya no hay, ¿no? Eso ya no existe. Ya nos están generando no solamente líderes, ¿no? Populares, realmente líderes que tengan arraigo en la gente y en sus anhelos y en sus esperanzas, sino que tampoco se generan nuevos proyectos, ¿no? Sino que se estanca, como le pasó al neoliberalismo en gran parte, ¿no? Digo, además de sus obvias consecuencias negativas en el ámbito económico, social, de seguridad, ¿no? Creo que el caso de el neoliberalismo también marcó pues la ausencia de un compromiso formativo, ¿no? Que, por ejemplo, indicó o implicó, mejor dicho, pues que grandes, vamos a ponerlo mejor en otros términos, implicó que hoy por hoy estén prácticamente desprovistos de cualquier liderazgo, ¿no? De cualquier subjetividad, de cualquier persona, de cualquier movimiento interior al interior de la propia derecha, de los propios sectores conservadores, que tenga algo que proponerle a la gente, ¿no? Que tenga algo que mostrarle que es distinto a la gente. Y creo que es parte de eso, ¿no? Parte de que se conformaron con la estabilidad institucional, que dejaron realmente de construir un proyecto de nación y que dejaron de formar a su gente para que pensara ese proyecto de nación y sus posibles horizontes. Claro, claro. En ese sentido que tú estás mencionando, yo quisiera preguntarte entonces ahora, avanzar un poquito en el tema, ¿qué tipo de izquierda o qué tipo de proyecto de izquierda representa Morena? Te lo pregunto porque cuando se constituye, si no recuerdo mal, fue en 2012, ¿no? Yo leí un artículo en donde se comparaban los estatutos y las declaraciones de principio del PRD y de Morena. Digo, sabemos que hay un antecedente claro de este movimiento en el PRD, que en realidad, bueno, el PRD fue aquella coalición de fuerzas de izquierda que venían de muy distintos aspectos ideológicos, desde exguerrilleros, socialistas, el ala progresista del PRI, se juntó muchos movimientos progresistas ahí que formaron el Frente Democrático Nacional y posteriormente el PRD, y ahí hay un antecedente claro de Morena, pero no es el único antecedente. Esta comparación lo que encontraba es que eran muy similares, muy similares, prácticamente iguales, los estatutos y declaraciones de principios ideológicos, tanto del PRD como Morena. Yo se lo atribuía en ese momento a que quizás la señal era, no había necesidad en ese momento de postular otra cosa, sino de cumplir toda esta tradición de la izquierda que viene de los años 80 de la democracia, ese es uno de los principios fundamentales, ¿no? La democracia y la justicia social. Al menos si lo tuviéramos que resumir en dos grandes campos, yo creo que serían esos, ¿no? La izquierda de los años 80 es sobre todo una izquierda que tiene como gran bandera la democracia. Y sin democracia no se puede conseguir la justicia social. A diferencia de la izquierda de los años 60, 70, que era otro proyecto más radical, ¿no? Entonces, a partir de la Constitución, en donde no encontramos demasiadas diferencias con su antecedente, que es el PRD, hasta todo el proceso que ha vivido Morena de ir a competir a las elecciones, ganar la presidencia de la República, consolidarse en el poder todos estos años de gobierno, ahora con un instituto de formación teórico-política. ¿Qué proyecto de izquierda representa Morena ya después de haber hecho todo este recorrido político? Sí, mira, me preguntabas, ¿no? ¿Qué izquierda es Morena, no? Era como la primera formulación. Y desde que me lo preguntaste y planteabas el argumento, yo decía, bueno, es una izquierda autóctona, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Porque esa izquierda o ese partido de izquierda, ¿no? Que fue el PRD, como bien dijiste tú, venía de una tradición que era la izquierda radical, ¿no? La izquierda socialista de México. Se dice y se sabe, pues, que hasta la fecha el registro que tiene
el PRD, ¿no? Digamos como partido político, pues es el registro, perdón, que le hereda precisamente el Partido Comunista Mexicano, ¿no? Y en mi concepto, en mi apreciación, esa izquierda, la izquierda comunista, la izquierda que después se organizó, ¿no? O que organizó inicialmente el PRD, es una izquierda, vamos a decirle así, no autóctona, ¿no? O sea, es decir, es una izquierda que viene de alguna manera, que abreva, ¿no? De pues esas tradiciones occidentales que se derivan a partir de la Revolución Rusa, de la Revolución Bolchevique, y que en México, tú lo sabes bien, Irving, eres un gran historiador del comunismo en México, en América Latina y en el mundo, y que en México pues no tiene el arraigo que sí va a tener en algunos otros países sudamericanos, ¿no? En Venezuela, por ejemplo, en Colombia, en Argentina, incluso en Chile, ¿no? Donde estos grupos, ¿no? De la izquierda radical o de la izquierda socialista logran hacerse, ¿no? De un bastión importante y logran aglutinar incluso grandes colectividades, grandes grupos de trabajadores, obreros, estudiantes. En México me parece que eso no sucede así, ¿no? En parte porque, bueno, la Unión Soviética se da cuenta muy temprano que no va a poder intervenir de la misma manera, ¿no? En México que en el resto de América Latina, y lo mismo con los cubanos después de la Revolución Cubana en 1959. Entonces, aquí me parece que en México sí se jugaron dos tradiciones de una izquierda autóctona, ¿no? Que de pronto no sabía así en un ejercicio autoconsciente que eran izquierda, pero lo eran, ¿no? Y que es toda esta tradición que viene de la Revolución Mexicana y que, claro, tiene algunos personajes emblemáticos que se asumen como socialistas, como Carrillo Puerto, pero que en realidad tiene muchos otros protagonistas, actores, antecedentes, pues que se derivan de otra tradición, ¿no? O sea, y que más bien es esta preocupación social por la justicia social, por el bienestar común, por la educación, por el trabajo, y que son cosas que se reflejan pues en el artículo, en los artículos pues de 3, 27, 123 de la Constitución mexicana, y que bien o mal, ¿no? Pues van teniendo ahí sus manifestaciones importantes con la expropiación petrolera, con la nacionalización de la industria eléctrica, con los repartos agrarios, etcétera, ¿no? Creo que hay una tradición que es muy autóctona, de una izquierda muy nuestra, ¿no? Que de pronto no necesita autodenominarse izquierda, pero que lo es, ¿no? Siempre recuerdo, por ejemplo, unos cables diplomáticos, ¿no? Cuando Zapata se escribe con algunas autoridades de allá de la Unión Soviética y le regresan los telegramas, ¿no? Cuando la Unión Soviética está construyéndose en ese momento, y que los soviéticos dicen en una de esas cartas, dicen ustedes y nosotros, más allá de cómo nos llamemos y la distancia que tenemos, buscamos exactamente lo mismo, ¿no? Y creo que eso es parte de una izquierda que es muy nuestra, pues, ¿no? Y en cambio, pienso pues que cuando el PRD se constituye, pues surge de esa otra izquierda, ¿no? Que representa a un sector mucho más pequeño de la población, ¿no? Que casi siempre es académicamente, que está académicamente formado, ¿no? Porque esta izquierda socialista en México se arraigó sobre todo en las universidades, ahí fue donde tuvo su asidero principal, ¿no? Hay que recordar este chiste que se hace sobre el Partido Comunista en sus inicios, ¿no? Que era en realidad el partido de los artistas, ¿no? Porque nada más estaba Rivera, Siqueiros, Frida y otros cuantos más, y no eran muchos otros, ¿no? Y entonces, bueno, creo que eso pasa con el PRD y con Morena. Me parece que Morena es una expresión, ¿no? Natural, autóctona, ¿no? Muy propia, muy arraigada a nuestros antecedentes histórico-políticos. Por eso es que incluso, ¿no? Nuestro eslogan, ¿no? Que es más que un eslogan, pero uno de nuestros eslóganes o de nuestras denominaciones básicas es llamar a la cuarta transformación, ¿no? Y eso es un reconocimiento explícito de esa tradición, ¿no? De luchas populares, de luchadores sociales, de grandes liderazgos, que más allá de denominaciones explícitas, se la juegan claramente por los de abajo, ¿no? Y es el distintivo, a mi parecer, de lo que significa ser izquierda, ¿no? Jugársela por las grandes mayorías. Y por eso es que apelamos a Hidalgo, y por eso es que apelamos a Morelos, y por eso apelamos a Juárez y a los liberales rojos, y por eso apelamos al horizonte que nos legó la Revolución Mexicana. Y entonces nuestros antecedentes son esos, ¿no?
Yo recuerdo que cuando recién asumía el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, querían hacer los medios de comunicación esta asociación, incluso más la derecha que la izquierda, quería hacer esta asociación entre lo que estaba sucediendo en México y Venezuela y Bolivia y Nicaragua, ¿no? Y el presidente siempre decía, cuidado, ¿no? O sea, son compañeros, sí, podemos tener diferencias, podemos tener también similitudes, pero en México es otra cosa. Él siempre insistía en eso. Y creo que eso es lo que hay que considerar. México abreva de ahí, perdón, el movimiento de regeneración nacional abreva de ahí, y entonces se construye desde los propios antecedentes histórico-políticos de las luchas populares de este país y responde también a los anhelos, ¿no?, que surgieron en una época particular que es la nuestra, después de 36 años de neoliberalismo, y que le hacen sentido a la gente, ¿no? Que le hacen sentido a las grandes mayorías, ¿no? Cosa que no hubiera sucedido del todo, por ejemplo, si nuestra narrativa se hubiera afincado en los herederos de esa izquierda socialista que nunca tuvo un arraigo realmente popular en este país y que en consecuencia la mayoría de la gente tiene poco que decirle, ¿no? Tiene mucho que decirle a algunos sectores de la sociedad, sí, por supuesto, ¿no? Las grandes figuras del Partido Comunista, ¿no? Campa, Verdugo y algunos otros, pero es como un espacio muy acotado en el que se mueve, ¿no? Y yo creo que la gran virtud de Morena es no construirse desde ahí, sino construirse desde la pluralidad, ¿no?, de lo que es el pueblo mexicano y de lo que es este país. Y esa pluralidad, pienso, le permitió precisamente aglutinar a su interior a miles, millones de mujeres y de hombres que a veces, ¿no?, posicionándose de manera distinta en el espectro político, incluso dentro de la izquierda, coincidieron en el anhelo de transformar el país, ¿no? Ahí, evidentemente, pues eso genera, ¿no?, aglutinar a un montón de gente, ¿no?, con ideologías distintas, con orígenes socioeconómicos distintos, con orígenes políticos también distintos, pues genera también sus complicaciones, porque hay que buscar entonces consensos, hay que buscar la manera, ¿no?, de, a pesar de la pluralidad, mantener la unidad, y la unidad nos va a permitir precisamente desarrollarnos como partido político y como proyecto nacional, pero no es sencillo, ¿no? Y no es sencillo precisamente porque Morena tuvo esa virtud, me parece a mí, ¿no?, de no afincarse en una tradición de la izquierda que no era, además del todo, por lo menos en mi apreciación, del todo autóctona, sino en el anhelo que está a la base del pueblo, ¿no?, y que era precisamente la necesidad de cambiar el neoliberalismo, de cambiar lo que había antes y hacerlo a partir de un proyecto creativo, propiamente nacional, propiamente popular, pues que le diera nuevamente, que dignificara nuevamente pues a las clases populares de este país, ¿no? Y ahí está, ¿no? Yo creo que eso es Morena, ¿no? Una izquierda autóctona, una izquierda plural, ¿no?, que en esa pluralidad trata de construir un proyecto de nación, que no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Y que, bueno, tiene a sus enemigos o a sus adversarios políticos bien definidos, ¿no? El neoliberalismo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, difícil es, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el Congreso del año pasado, ¿no?, en el Congreso partidista del año pasado, de septiembre, octubre del año pasado, cambiamos nuestros estatutos y ahí indica claramente que somos un partido antineoliberal, ¿no? Y parece mucho, pues, y lo es, pero también es poco, ¿no? Porque, pues, ya definimos al enemigo, ¿no? El neoliberalismo, ya lo sabemos, ¿no? Y todo lo que el neoliberalismo, ¿no?, esta modalidad del capitalismo contemporáneo, significó para la gente, para el pueblo mexicano. Pero es difícil definir qué viene después, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Perfecto, queremos destruir el neoliberalismo, sabemos que ese es nuestro objetivo político, sabemos que el neoliberalismo y sus defensores son nuestros principales adversarios, pero no sabemos propiamente con qué lo vamos a sustituir, ¿no? ¿Qué es eso que viene después del neoliberalismo? Y creo que eso se construye en la vida misma, al interior del partido, y al interior sobre todo del movimiento nacional que se aglutina alrededor de este partido. Y es ahí donde vamos a descubrir, ¿no?, en un acto absolutamente creativo, tenso,
complicado, sí, pero absolutamente creativo, lo que vamos a crear después, y ahí entonces tal vez estaremos en condiciones para definir con más claridad qué tipo de izquierda somos, ¿no? Claro. Porque claro, la izquierda socialista, pues se llamaba así porque su objetivo era construir el socialismo, ¿no? En este esfuerzo casi literario de definir cuál es la sociedad que viene después, ¿no? Ahora creo que ya no estamos en esas condiciones, creo que abandonamos un poquito esas pretensiones y lo que sabemos es que queremos cambiar el país. Lo que sabemos es que queremos cambiarlo para favorecer a las grandes mayorías. Perfecto, también lo conocemos. ¿Cómo lo vamos a hacer y cómo las vamos a favorecer? ¿Con qué tipo de instituciones? Creo que eso lo vamos a ir descubriendo mientras lo estamos haciendo, mientras lo estamos construyendo, pero con el compromiso siempre firme, ¿no? Que es un compromiso propiamente de izquierdas en mi concepto, de favorecer siempre a las grandes mayorías, ¿no? A las clases empobrecidas, excluidas, a los pobres, como se dice hoy, pues, ¿no? Económicamente, al pueblo, como se dice políticamente, ¿no? Eso es nuestro horizonte, ¿no? Beneficiar a los pobres, a los excluidos, ¿no? Al pueblo, ese es nuestro horizonte político y es el horizonte propio de la izquierda, ¿no? Ya iremos definiendo, ¿no? Estas otras denominaciones, pues con el paso del tiempo y ojalá, pues acumulando victorias en todos los terrenos. Claro, da la sensación como de que el momento democrático ya pasó, en el sentido de la efervescencia por la democracia como bandera política, ¿no? Sobre todo con el triunfo de Vicente Fox en el año 2000, que ahí el PAN trató de monopolizar la bandera de la democracia. Pues digo, era legítimo porque ganaron la presidencia, aunque yo siempre he pensado que la transición a la democracia es un mérito de todas las fuerzas de oposición, ¿no? De todas las fuerzas de oposición, incluido el PAN, por supuesto, pero del amplio espectro de las fuerzas de oposición. Sin embargo, más de 2 décadas después de la transición democrática, hay también una sensación en la ciudadanía de que elegir de entre una amplia gama de partidos políticos no necesariamente ha llevado a buenos resultados. Ahora se esperan más transformaciones reales, ¿no? Y en el caso de Morena, el proyecto de Morena, como tú lo bien acabas de señalar, pone énfasis en su carácter antineoliberal. Digo énfasis, ¿no? Porque digo, la izquierda socialista incluso siempre fue anticapitalista. Después le pusieron mucho énfasis al tema de la democracia y ahora se está volviendo a poner énfasis en el tema anticapitalista, pero ya con un sesgo de antineoliberal. Entonces, en ese sentido, me parece que defines muy bien el proyecto y reconoces qué es lo que se quiere destruir, pero que no hay demasiada claridad en lo que se quiere construir, ¿no? Y creo que ahí es donde hay pues los distintos proyectos, porque hoy se habla mucho de las izquierdas, no de la izquierda, ¿no? Porque yo creo que en Morena confluyen un montón de proyectos de izquierda y ahí a veces es difícil consensuar qué es lo que queremos construir. Todos estamos de acuerdo en qué es lo que queremos destruir, pero no estamos de acuerdo en qué queremos construir ni en cómo lo tenemos que hacer. Un paso, yo digo, ¿no?, es dialogar para ponerse de acuerdo. Y en ese sentido tú sabes muy bien que uno de los grandes proyectos de diálogo intelectual siempre ha sido una revista, ¿no? Las revistas son grandes proyectos intelectuales que incentivan precisamente este diálogo. Y tú en el Instituto Nacional de Formación Política estás a cargo de la revista del instituto, que se llama la revista Conciencias. Yo he tenido oportunidad de conocer el contenido de algunos números y noto esto que señalas, la pluralidad de opiniones, la pluralidad de proyectos, aunque también hay algunas cuestiones en común. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco más sobre este proyecto de la revista Conciencias, en la cual tú estás a cargo en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Sí, sí, fíjate que Conciencias la hemos intentado hacer
más allá, digamos, de cualquier obligación institucional, ¿no? Ujú. Porque todos los partidos políticos, por ley, están obligados a tener, digamos, un órgano de discusión teórico político, ¿no? O sea, un órgano de información que puede ser un periódico, que puede ser, ¿no?, cualquier medio que cumpla esa finalidad, y también un órgano de discusión, ¿no? Y un poco, ¿no? Esto se conecta con lo que decías hace un rato, ¿no? De cómo es que algunas fuerzas políticas, que algunos representantes, ¿no?, de algunas opciones políticas han perdido un poco, ¿no?, en su horizonte la necesidad de formar a su militancia y de llevarle en consecuencia a sus militantes materiales que sirvan para ese objetivo. Y nosotros en Morena hemos justo al contrario, todo al contrario, hemos intentado más bien revalorar esa obligación y más allá de la obligación, conseguir, ¿no?, con un proyecto como el de la revista Conciencias, ese objetivo que es consolidar y formar ideológica y políticamente a nuestros militantes, pero como bien dijiste tú, desde el diálogo, ¿no? Desde el intercambio honesto de ideas, desde la reflexión colectiva. Para eso es precisamente la revista Conciencias. Nosotros, evidentemente, es mucho más antiguo el periódico, incluso cuando el partido no era un partido, sino un movimiento, que es el periódico Regeneración, ¿no? Que desde ahí volvemos ya a estos ecos en la historia propiamente nacional con el periódico de los Flores Magón, ¿no? El periódico emblemático de las primeras 2 décadas del siglo XX, ¿no? Y nosotros justamente con ese órgano buscamos informar a la ciudadanía en general, ¿no?, sobre las diversas cosas que pasan, claro, desde nuestra perspectiva y desde nuestro entendimiento, ¿no? Porque informamos sobre todo sobre cómo se dan, por ejemplo, los procesos electorales, sobre cómo se impulsan hoy una reforma como la reforma electoral, que para nosotros es tan importante y que estamos intentando impulsar hoy desde el poder legislativo de este país. Y Regeneración nos sirve para eso, para explicarle a la gente, así en términos rápidos, a la ciudadanía en general, cuál es precisamente el objetivo que nosotros perseguimos con una reforma y cuál es lo que persiguen aquellos que se oponen a ella. Vuelvo a insistir, desde nuestra muy particular e ideológicamente determinada posición. Pero Conciencias, por el contrario, ¿no? Regeneración cumple y cumple muy bien en mi concepto esta función, pero Conciencias lo que busca es más bien profundizar, ¿no?, en el análisis sobre algunos temas que nos parecen importantes para el desarrollo de la militancia y sobre todo para que la militancia desarrolle con efectividad su acción política ahí donde cada militante se desarrolla, ¿no? Hay algunos militantes que son funcionarios públicos, otros son militantes de base, ¿no?, que organizan ahí en el puerta a puerta, en el colonia por colonia, actividades, discusiones, círculos de estudio, y otros evidentemente se mueven en el campo de las academias y en el campo de la discusión teórica, otros en el campo, ¿no?, de representantes populares, pero todos y todas al final somos militantes. Y Morena, con Conciencias, el Instituto Nacional de Formación Política, trata entonces de ofrecerle a todos y cada uno de estos diversos militantes, plurales militantes, no solamente con diversas actividades políticas, sino también con diferentes orígenes socioeconómicos, académicos y políticos, pues un material que les permita discutir, que les permita reflexionar sobre distintos temas que a nosotros nos parece muy relevantes para la vida militante. Por ejemplo, nuestro número 0 lo dedicamos a la formación política y bueno, pensamos que era una cuestión fundamental, no porque ahí vamos a encontrar las respuestas, ¿no?, reveladas sobre lo que es la formación política para Morena. No, lo que tenemos es un conjunto de compañeras, ahí son, si no mal recuerdo, Elvira Concheiro y Blanca Montoya las que hablan al respecto, un conjunto de compañeras que se ponen a discutir, a reflexionar sobre la formación política.
¿Para qué? Para invitar a nuestra militancia a hacer exactamente lo mismo, ¿no? A ver, a partir de las hipótesis que despliegan estas dos compañeras, a ver qué es la formación política, qué es la formación política en los círculos de estudio en Sonora, en Baja California o en Chiapas, qué es la formación política en la Ciudad de México o en el Estado de México, cuáles son sus objetivos, para qué se tiene formación política, por qué es necesaria, ¿no? En el número 3, por ejemplo, otro que se me viene a la mente ahora, hablamos sobre la derecha, ¿no? Porque muchas veces, lo dijimos ahorita muchas veces, también lo he dicho ahorita muchas veces en la entrevista, ¿no? Aquí en esta conversación más bien, que tenemos definido a nuestro adversario, ¿no? Nuestro adversario es los neoliberales, ¿no? Si le quieres poner otro nombre, los conservadores, o si le queremos poner otro nombre, la derecha. Sabemos que son nuestros adversarios, pero tal vez no estamos del todo claros sobre quiénes son la derecha, ¿no? Quiénes son este enemigo que de pronto lo enunciamos mucho, pero que tal vez no tenemos del todo claro quiénes son, qué persiguen, de dónde vienen y qué herramientas y métodos despliegan para lograrlo. En mi concepto, ¿por qué es importante pensar la derecha? ¿Por qué es importante analizar a las derechas y a las oposiciones que tenemos hoy por hoy en el país? Porque es la única manera, ¿no?, de conocer hacia dónde van, y es la única manera entonces de intentar atajar, ¿no?, de intentar obstaculizar ese despliegue, ese desarrollo, esa recuperación de las instituciones que las derechas buscan, pero que nosotros tenemos que evitar si queremos evitar que ese régimen, el régimen neoliberal, ¿no?, que empezó a tambalearse el 1 de julio, regrese. Si queremos evitar que regrese, si queremos evitar que se vuelva a instituir en México un proyecto desde el gobierno, un proyecto que representa a unas minorías, a unas élites, tenemos que conocer necesariamente a la derecha, qué hace, cómo lo hace, qué piensa hacer, cómo pretende llegar a la gente, ¿no? Y en consecuencia, eso nos va a permitir a nosotros en Morena, pues justo, ¿no?, enfrentarnos mejor en las distintas trincheras, pues a esos opositores, a esa derecha, a esos conservadores, ¿no? En el número 4, ¿no?, otro número de estos que hemos publicado, por ejemplo, hablamos, ¿no?, de la cuestión de la soberanía energética, que es un tema tan importante, ¿no? Se olvidó un poco, afortunadamente en este país no tanto, gracias a la expropiación petrolera, ¿no?, y a todas estas cosas que decíamos antes, que dejaron ahí como una marca en la subjetividad de los mexicanos, en donde siempre recordamos a Lázaro Cárdenas y siempre recordamos cuando gente de todos los orígenes fue y dejó gallinas, aretes, dinero en efectivo y lo que fuera para pagarle a las empresas extranjeras. O sea, hay una marca en la subjetividad nacional de este recuerdo. Pero hoy sigue siendo un tema fundamental, ¿no? No solamente porque nosotros propusimos una reforma eléctrica para garantizar la soberanía nacional que la derecha echó para atrás, ¿no?, a la que la derecha se opuso, sino porque a pesar de que la reforma ya se presentó y no se aprobó, el tema de la energía sigue siendo en términos globales un tema fundamental, ¿no? Veamos lo que pasa en Europa ahora después del inicio de la guerra entre rusos y ucranianos. A partir de febrero, justamente febrero de hace un año, ya va a cumplir un año la guerra, ¿no?, en donde precisamente el tema de la energía, el tema del gas, el tema de los hidrocarburos, pues se ha convertido en un tema de preocupación y de seguridad nacional para prácticamente la mayoría de los pueblos europeos, porque ya no hay gas, ¿no?, porque ya no hay gasolina como antes y porque necesitamos hacer una transición energética. Pero ¿en qué términos la queremos hacer? La queremos hacer permitiendo que las empresas extranjeras vengan, ¿no?, y establezcan ellos sus términos en cómo lo hacen, en quién recibe las ganancias y hacia dónde se van, o más bien queremos otro proyecto de transición energética. Ese es el tema, ¿no? Y entonces los invitados están para eso, ¿no?, para que nos propongan sus reflexiones. Ahí está Armando Bartra, ahí está Alberto Montoya, para que nos propongan sus reflexiones, para que nos suelten sus hipótesis y abrir el diálogo entre nuestra militancia. En ese mismo número, por ejemplo, hay una colaboración de Gustavo Petro, el actual presidente colombiano, y de Álvaro García Linera, una larga entrevista con Álvaro García Linera,
ex vicepresidente de Bolivia durante casi 15 años, en donde justo nos hablan sobre el progresismo, ¿no? En los términos en los que se entiende en América Latina, ¿no? Por ejemplo, Petro, en Sudamérica, perdón. Por ejemplo, Petro nos habla de la necesidad de que el progresismo asuma como su agenda principal precisamente la transición energética, ¿no? Porque él piensa que ahí se juega prácticamente la condición de posibilidad de todo proyecto político futuro, incluso de derechas, ¿no? Ahí, en la posibilidad de que realmente tengamos la capacidad de mantener con vida las sociedades que vivimos y tal cual están construidas hoy. Y Álvaro García Linera reflexiona, él sí, ¿no? Reflexiona en esta larga entrevista sobre el progresismo, ¿no? Sobre qué entendemos por progresismo, sobre qué son las transformaciones sociales. También reflexiona sobre la formación política, sus alcances, sus objetivos, sus límites también, desde luego, ¿no? Y es importante, ¿no? Escuchar a compañeros como García Linera, que además jugaron un papel protagónico en el proceso boliviano, porque creo que nos da una visión, ¿no? De las lecciones y de las experiencias que él saca de su propio proceso y de su propia participación en él. Y es necesario conocer estos procesos, no porque Bolivia y México sean casos análogos, porque no lo son, ¿no? O sea, son países, si bien latinoamericanos ambos, ¿no? Son países en términos económicos, sociales, políticos, institucionales, completamente diferentes. Pero algo podemos aprender, desde luego, de lo que nos dicen allá y de la experiencia que tuvieron allá los compañeros bolivianos. Y ese es un poquito el objetivo, Irving, ¿no? Que podamos ofrecerle a la militancia, vuelvo a insistir, ¿no? No una línea ideológica. Piensa esto, ¿no? Esto somos, esto piensa, esto repite. No. Lo que queremos genuinamente es construir un órgano de discusión teórico-política que invite a la discusión, que invite al análisis, que invite al intercambio de ideas, que motive a que la gente busque profundizar en esos temas que a veces se tocan en la discusión pública, pero que no siempre se tienen del todo presentes a un nivel más profundo, ¿no? Es el objetivo, como decía Engels, ¿no? De elevar al pueblo al nivel de la ciencia, ¿no? Porque podríamos hacer de pronto otro tipo de revista, ¿no? Tal vez, si se quiere, más amable con el gran público, pero también eso, digamos, limita a veces, ¿no? La profundidad con la que se puedan analizar las cosas. Nosotros queremos hacer como un equilibrio, ¿no? Que sea una revista accesible para la gente, con artículos accesibles en un lenguaje accesible, pero con grandes especialistas que conocen del tema, ¿no? Y que pueden entonces ofrecernos, ¿no? Hipótesis de lectura, ¿no? Análisis que pueden motivar a que la gente haga eso, ¿no? Se eleve, que el militante se eleve al nivel de la ciencia y pueda estar en condiciones de dar la discusión ahí en la palestra pública, pero que también pueda estar en condiciones de consolidarse ideológicamente y de tener mayor claridad política para cuando la situación misma se lo exija. Como decíamos al principio, cuando la situación se lo exija en su trabajo como funcionario público, ¿no? Como representante popular o como militante de base, ¿no? O como militante de Morena en la academia o en el ámbito, digamos, intelectual, ahí en donde sea, pero que le permita precisamente obtener esta mayor consolidación político ideológica. Y es lo que hemos venido haciendo, es lo que hemos estado intentando hacer con la revista Conciencias, la hemos estado posicionando o intentado posicionar más o menos hace un año, año y medio, que es cuando hemos trabajado en este proyecto y que bueno, ¿no? Se complementa con muchos otros. Recuerda, por ejemplo, que una de las grandes cosas que se han promovido desde Morena son los círculos de estudio de los que ya hemos hablado, ¿no? Que son espacios de reflexión comunitaria que surgen de gente que se aglutina alrededor de Morena y que tenemos miles de ellos registrados en todo el país, que se reúnen ya sea de manera virtual o presencial prácticamente todas las semanas, y la revista Conciencias pretende ser, por ejemplo, el material de base para ellos, ¿no?
para que ellos discutan sobre lo que dice Armando Bartra en el número 4 de Conciencias, o lo que dice Fabricio Mejía en el número 2 de Conciencias, o lo que dice Atilio Borón en el número 5 de Conciencias, para que ellos entonces discutan, dialoguen, se consoliden en este ejercicio de la Red Nacional de Círculos de Estudio. Y también en los cursos que damos y en los talleres que damos, el objetivo es que la revista Conciencia sea parte de estos materiales de discusión. Y es evidentemente el gusto que nos da, ¿no? Que podamos publicar, imprimir grandes tirajes y que lo podamos obsequiar a los militantes, ¿no? Evidentemente que recuerda que ahora que hubo las elecciones internas del año pasado, Morena terminó siendo de 2.5 millones de militantes, ¿no? Que son un montón y que probablemente lo hacen el partido político, no de América Latina, perdón, sino del mundo, con más militantes registrados, 2.5 millones de militantes. Obviamente nos gustaría poder llegar a partir de la revista Conciencias y de Regeneración también, y de otros materiales que producimos aquí en el instituto, pues a esos 2.5 millones de militantes, ¿no? Y bueno, pues eso implicaría evidentemente, pues, tirajes enormes, monumentales, que lamentablemente, bueno, los recursos son siempre limitados y no podemos hacer, pero hacemos el tiraje mayor que podemos, que las condiciones materiales nos permiten, para que llegue a toda la gente a la que podemos llegar con ella y que discuta, que reflexione, que analice, que se consolide. Incluso, aunque la revista se hace fundamentalmente para militantes, por militantes, pensando en la militancia, para la militancia, pues evidentemente que también está abierta a que llegue a cualquier ciudadano, cualquier ciudadana, para que también conozcan, ¿no? Cuáles son nuestros análisis, cuál es nuestro saber, ¿no? Desde Morena, desde el Instituto Nacional de Formación Política, sobre ciertos temas. Ya ellos sabrán si de pronto están o no de acuerdo con nuestros especialistas, con nuestros invitados, pero por lo menos también tenemos el objetivo de llegar a ellos, ¿no? Por eso es que también se difunde, por ejemplo, a través de medios virtuales. Tenemos nuestra página de la revista particularmente, que es revistaconciencias.mx, y también se difunde a través de los canales del Instituto Nacional de Formación Política, de una página que tenemos que se llama Morenflix, ¿no? En donde subimos muchos videos, ¿no? Muchas intervenciones, muchos cursos así de manera virtual, y en fin, tratamos de difundirla por todos los medios para que llegue a la gente y para que la gente se ponga a discutir. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Para que la gente se ponga a dialogar, como tú decías al inicio de tu pregunta, Irving, ¿no? Para que se ponga a dialogar, para que se ponga a reflexionar colectivamente y para que entre todos y todas, pues nos vayamos clarificando el camino, ¿no? Decíamos en la intervención pasada, pues que a pesar de que sabemos que somos de izquierda, a pesar de que sabemos a quién servimos y a pesar de que sabemos cuál es nuestro enemigo, el neoliberalismo, no está del todo claro, porque no puede estarlo con toda claridad nunca, en mi parecer, en ningún proceso de transformación. No está del todo claro lo que vamos a construir después. Lo estamos construyendo, ¿no? Estamos haciendo camino al andar, como decía Machado, ¿no? Pero, ¿no? La revista Conciencias y este tipo de órganos de discusión pretenden ayudarnos a ese camino, ¿no? Pretenden clarificarnos a partir del diálogo colectivo para ese camino, para que andemos con un poquito más de seguridad, para que avancemos con un poquito más de tranquilidad al saber que si bien no tenemos todavía todas las respuestas, si bien no tenemos ya en la cabeza, ¿no?, un proyecto idílico que vamos a construir, sí sabemos que tenemos que avanzar, que tenemos que seguir avanzando, y en ese camino, bueno, pues agarrarnos de todas las herramientas de las que dispongamos. Y una de esas herramientas, vuelvo a insistir, pretende ser Conciencias. Y además muy importante que tenga un tiraje impreso, porque ahora con toda la tecnología que hay, redes sociales, pues es muy fácil difundir conocimiento por ahí, pero un verdadero órgano de difusión popular no puede prescindir de la versión impresa, porque el mano a mano es fundamental para la militancia. Y sí, también para llegar... El trabajo en territorio. Claro, y para llegar a otros grupos.
yo quiero volver a algo que dijiste que me llamó muchísimo la atención, este hecho de que en un número estaba dedicado a la derecha. Y digo, qué mejor diálogo se puede establecer que en una revista de izquierda dedicarle un número a la derecha. Esto es algo que yo a mis estudiantes universitarios siempre les recomiendo como un ejercicio de salud mental casi, ¿no? Si tú eres una persona de izquierda, tienes que leer muchos autores conservadores. Claro. Tienes que conocer a los autores clásicos del conservadurismo y a los actuales, tanto sus posiciones políticas, pero sus posiciones filosóficas también, ¿no? Y Sí, si tú total. eres un estudiante más con tendencias de derecha, te tienes que conocer muy bien a Marx, ¿no? Muy, muy bien a Marx. Y eso es lo que hace un gran intelectual. Cuando tú notas un gran intelectual de derecha, hay varios hoy a nivel internacional, son grandes conocedores de la obra de Marx. Y los grandes intelectuales que tenemos de izquierda también son grandes conocedores del pensamiento conservador. Porque eso de estarse leyendo nada más entre los que entre los que te caen bien, estarse leyendo entre los que estás de acuerdo, no genera ningún tipo de crecimiento intelectual. No genera ningún tipo de originalidad política. Entonces, en ese sentido, me parece saludable que se establezcan estos diálogos. Ojalá hubiera más, porque quizás uno de los efectos no deseados que ha ocurrido, no sé a qué se deba, las redes sociales, no sé, pero hoy está muy tensionado el ambiente político y hay más una tendencia a la desacreditación que al diálogo entre fuerzas políticas opositoras, quiero decir, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me parece muy, muy importante que se traten de establecer diálogos, o al menos decirle al militante, si tú vas a militar en esta corriente política, no conocer la otra es pereza intelectual. No conocer la otra es simple y llanamente ignorancia. Tú no puedes prescindir de conocer a tu enemigo político, sus fundamentos filosóficos, sus fundamentos intelectuales, ¿no? Entonces, esto la verdad que me parece muy, muy, muy importante. Ahora, yo quería preguntarte, porque algo que también he notado dentro de estas tensiones políticas actuales es que de repente hay un sector de la izquierda que está en Morena, quiero decir específicamente, que le está quedando incómoda la crítica. Y tú sabes que la crítica, ya hablamos del diálogo, ahora hablemos de la crítica. Tú sabes que la crítica es el signo de la izquierda. Toda la vida lo ha sido, ¿no? No ejercer la crítica sería no ser una persona de izquierda. Entonces, eso es algo que está en la naturaleza política de la izquierda, ¿no? Ejercer la crítica. Y lo ha hecho toda la vida. Pero de repente hay un sector de la izquierda que cuando ahora se critica su accionar político, porque no es lo mismo estar en la oposición que estar en el gobierno, como te digo, les queda incómoda la crítica. Y entonces, de repente parece que toda crítica que se haga al proyecto de Morena o al proyecto del gobierno actual viene necesariamente de la derecha, viene necesariamente del conservadurismo o viene necesariamente de los sectores neoliberales. Como que de repente hay gente que olvida que las críticas más fuertes toda la vida han venido del seno de la misma izquierda. Y que eso no puede dejar de pasar si la izquierda quiere seguir creciendo y quiere seguir evolucionando. Entonces, ¿qué piensas tú en ese sentido, no? Tú que estás al frente de un proyecto que trata de establecer precisamente este diálogo, ¿cómo debe lidiar la izquierda actual con las críticas que vienen de parte de la misma izquierda? ¿No? Porque hay movimientos que no se han sumado. El EZLN sería uno de ellos. Movimientos políticos o movimientos sociales como el de Huesca, en Morelos, han sido muy críticos al proyecto de Morena o al proyecto del gobierno de López Obrador, y no podríamos calificar a estos sectores
como críticos de ultraderecha, críticos conservadores, críticos neoliberales, ¿no? Que yo creo que hay sectores de la izquierda que de repente están cayendo en eso, ¿no? En evadir cualquier crítica, desacreditándola como una crítica que viene de la derecha, cuando no necesariamente tiene que ser así. Claro. Sí, sí, mira, siempre es complicado, ¿no? Decíamos hace ratito, usábamos un concepto, esta idea de la unidad en la pluralidad. Ya desde ahí eso significa grandes retos para llegar a consensos y para establecer rutas de trabajo y horizontes políticos comunes, ¿no? Que nos ayuden a cumplir esos objetivos que sí compartimos, a pesar de que haya otros que no compartimos del todo, o a pesar de que haya diferencias en las herramientas y en los métodos para conseguirlos, ¿no? Hay un ejercicio político que hacer profundo, interno, ¿no? Porque bueno, no solamente se trata ahí de rivalizar con esos actores políticos que son claramente antagónicos a nosotros, ¿no? Como esos partidos que se organizan justamente en nuestra contra, ¿no? Como adversarios políticos, sino también, ¿no? Construir y hacer política y buscar consensos, ¿no? Y buscar de alguna manera dirimir las diferencias al interior de un propio movimiento. Siempre es así y es un asunto complicado, ¿no? Difícil, pero absolutamente necesario que tenemos siempre que desplegar. Ahora bien, a mí me parece, ¿no? Que también, si bien, ¿no? De pronto hay sectores críticos, ¿no? Que en mi experiencia siempre son bien recibidos al interior de Morena, no siempre son, siempre hay apertura, pues, para el diálogo y para el intercambio. También hay quienes, ¿no? Hacen lo que ya también se decía en términos muy clásicos, estas críticas de sepulturero, ¿no? Que a veces son complicadas también porque de alguna manera desmovilizan, ¿no? En estos grandes procesos de transformación. Son críticas desmovilizantes, ¿no? Y también tenemos que tener mucho cuidado con ellas, porque si no perdemos la dinámica, el curso, el avance de un proceso de transformación, que como todo proceso de transformación, pues no está exento a contradicciones, ¿no? No está exento a tensiones, las que García Linera, por ejemplo, llama tensiones creativas, son a veces precisamente ahí de donde surgen, ¿no? Donde se catalizan o donde se capitalizan, vamos a decirlo así, los grandes anhelos de transformación. De esas tensiones, de esos pequeños roces, de esas pequeñas contradicciones que se dan, que son inherentes a todo proceso de transformación, que son inherentes a la vida misma, ¿no? Y que en consecuencia hay que saberlas comprender en esos términos, ¿no? Ya lo decía yo hace un rato, no se construyen los grandes procesos de transformación a pesar de las contradicciones, sino incluso muchas veces gracias a ellas. Y hay que saber entenderlas, ¿no? Hay que saber comprenderlas, hay que saber cómo nos insertamos en ello, y para eso se necesita el análisis, el diálogo, la profundización, la consolidación ideológica. Ese aspecto, vamos a decirlo así, esas críticas que ayudan a eso, ¿no? A clarificar las tensiones, a clarificar las contradicciones, me parece que son siempre muy positivas y siempre muy saludables. Recuerdo ahora, por ejemplo, el compañero Armando Bartra, que es un gran compañero que participa acá en el Instituto Nacional de Formación Política, que es parte del consejo interno del propio instituto, que siempre está convocando en ese sentido, ¿no? Desliza sus posiciones críticas, ¿no? Desliza de pronto ahí sus hipótesis o reflexiones sobre lo que se tendría que hacer en la vida partidista, pero siempre tiene claro, ¿no? Que toda crítica necesita, ¿no? Formularse para construir, no para sepultar proyectos, sino para construirlos y consolidarlos e impulsarlos siempre hacia ahí a donde queremos impulsarlos. Tú mencionabas, por ejemplo, el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Desde luego, con toda probabilidad, haya quien en el propio Morena, en el propio Instituto Nacional de Formación Política, quien no esté de acuerdo conmigo, ¿no? Pero me parece que justo el caso del EZLN es el caso paradigmático de aquellos que critican para sepultar, no para construir, ¿no? Aquellos que asumen una posición cerrada
herméticamente cerrada que impide de entrada cualquier diálogo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Morena, el propio presidente de la República ha intentado muchas veces dialogar con los zapatistas, ¿no? Ha intentado establecer puntos de encuentro con ellos, pero ellos más bien están cerrados herméticamente en una concepción muy particular de lo que para ellos es la izquierda y desde luego muy válida, pero cuando nos cerramos herméticamente, ¿no? Pues el diálogo es prácticamente imposible, ¿no? Porque el diálogo muchas veces cuando se establece en esos términos no se hace para buscar consensos, sino más bien para que una de las partes, cualquiera de las partes, claudique en favor de la otra. Y entonces ya no somos dos grupos, ¿no? O dos subjetividades que piensan independientemente y que buscan fusionarse o articularse, sino una subjetividad que trata, ¿no? Como de comerse a la otra, ¿no? De englutir a la otra. Y entonces el diálogo es difícil, ¿no? Yo pensaría en este caso en particular, ¿no? Que a veces cuando la crítica se hace en esos términos, a veces cuando la propia posición se defiende así de manera, ¿no? Intransigente, siempre es complicada la crítica, siempre es complicado el diálogo, y por lo menos en Morena hemos intentado que eso no suceda así del todo, ¿no? Habrá, desde luego, por ahí algunos casos, ¿no? Que no sean así, pero me parece a mí en mi experiencia que en muchos otros casos, en la mayoría, es de ese modo, ¿no? Por ejemplo, una de las acusaciones que se vierten con mucha continuidad contra el presidente de la República es precisamente eso, ¿no? Que de pronto está poco abierto para el diálogo, que de pronto él está como muy ensimismado en su sistema de creencias. Y yo más bien, ¿no? Digo, por experiencias no personales, pero sí experiencias sabidas de primera mano, pues yo, hasta donde sé, es justo todo lo contrario, ¿no? Es un hombre siempre receptivo a la opinión ajena, un hombre siempre receptivo a la crítica, ¿no? Que claro, ¿no? Como líder político, él sabrá hasta qué punto la crítica le sirve para cumplir los objetivos que él se ha trazado, ¿no? Pero abierto a la crítica está, abierto al diálogo también se encuentra, y eso me parece que también es lo que le ha permitido establecer muchas y muy importantes articulaciones con muchos sectores, ¿no? Con sectores que vienen de la izquierda radical o de la izquierda socialista, pero también con sectores del empresariado mexicano, por ejemplo, ¿no? Que también han participado en su gobierno, que también han estado ahí fungiendo un papel relevantísimo, ¿no? Y que son eso, ¿no? Gente de distintos orígenes y de distintas perspectivas. Y eso solo podría haber sido posible, pienso, ¿no? Con esta actitud abierta al diálogo, con esta actitud de apertura hacia el otro, ¿no? Y pienso que también eso se ha dado en Morena, a pesar, y en el Instituto Nacional de Formación Política en particular, a pesar de las obvias diferencias e inevitables diferencias que puede haber entre nosotros, ¿no? Porque, bueno, en el instituto y en el partido en general, por ejemplo, hay gente que viene de las academias, que viene de las izquierdas radicales, pero también, por ejemplo, hay pequeños y grandes empresarios, ¿no? Ganaderos, agricultores, veracruzanos, de Sinaloa, de Chiapas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí coexistimos. Y en el diálogo intentamos clarificarnos e intentamos consolidarnos como colectivo, ¿no? Y eso se hace, vuelvo a insistir, tiene sus límites, tiene sus contradicciones, tiene sus tensiones, a veces fuertes, pero que en mi concepto son inevitables, pero que ayudan precisamente a ir revelando, ¿no? Lo que buscamos, a ir encontrándonos de otras formas, de diferentes maneras cada vez más creativas y de seguir impulsando el proceso de transformación, pues hasta donde todas las fuerzas juntas nos lo permitan. Muy bien, David. Ya que mencionas al presidente Obrador, quisiera ahora entrar a ese tema para ir cerrando, ¿no? Porque, digo, a mí me gustaría que nos contaras también tu experiencia en Venezuela, que alguna vez me la platicaste interesantísima. También me gustaría preguntarte lo que piensas de lo que ha pasado en Perú, en Colombia, en Argentina. Pero bueno, podríamos tener otra conversación en donde hablemos de la izquierda latinoamericana. Pero para ir cerrando esta conversación de hoy sobre Morena y México, has hablado de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, el Movimiento de Regeneración Nacional se creó
claramente bajo el impulso de su liderazgo carismático. Ujú. Y entonces muchos analistas políticos de distinto orden han señalado que la figura y el liderazgo carismático de Obrador es al mismo tiempo la gran fortaleza de Morena y la gran debilidad, Ujú. en el sentido de que puede generar una dependencia que ¿cómo podría Morena resolver el problema de trascender a ese liderazgo y fortalecerse como una entidad política a nivel nacional más allá de ese liderazgo? Y lo menciono porque pues, tú sabes que una de las grandes críticas que se hizo al régimen priista clásico era la cercanía que había entre el partido y el presidente. En este caso, entre el presidente en turno, pero siempre hubo, cada uno de los presidentes del PRI fueron muy cercanos al partido. Incluso algunos llegaban a decir abiertamente que eran el soldado del PRI, ¿no? El primer soldado del PRI. Claro, era otro contexto político completamente distinto, ¿no? No había la pluralidad partidista que hay hoy. Y me parece que fue Zedillo en los años 90 el que empezó a plantear esa famosa frase de la sana distancia. Él decía, yo me siento muy orgulloso de mi filiación priista, pero como presidente debo de mantener una sana distancia. En tu opinión, tú que estás muy imbuido en el movimiento, ¿tendría Morena que plantearse una sana distancia con el presidente o estamos en un contexto político distinto en donde más bien tendría que fortalecerse la unión, el liderazgo? ¿O cómo lo ves tú a futuro? Cuando el presidente Obrador acabe su periodo, ¿crees que él pueda ser una figura equivalente a lo que fue Cárdenas en el PRD, que logró mantener ese liderazgo años después? ¿O Morena tendría que ir pensando en una relativa autonomía política en sus liderazgos? Sí, mira, yo creo que estamos en un reto mayúsculo, ¿no? Tal vez sea uno de los retos políticos que se avecinan en Morena, o no que se avecinan, sino que ya estamos viviendo en Morena, eh, pues más relevantes en su corta vida institucional, ¿no? Que además ahí, ¿no? En cómo lo hagamos, cómo tengamos la inteligencia y la capacidad de hacerlo, yo creo que se juega también mucho del alcance de este proyecto de transformación. Tú decías, por ejemplo, ¿no? En este vínculo existente, ¿no? En este reporte, en esta manera en que se articula el partido Morena con el presidente de la República y viceversa. Yo creo, digamos, que este reporte, que esta articulación existe fundamentalmente de un lado, ¿no? Yo no dudo que el presidente de la República se sienta orgulloso, ¿no? De pertenecer a Morena, ¿no? Al final también es un movimiento que en parte se creó con muchos compañeros y compañeras, pero en donde él jugó un papel protagónico, eso no podemos negarlo, pero creo que él hasta donde va su gobierno, ha sido siempre y se ha preocupado se ha preocupado siempre, perdón, por guardar, ¿no? Estas formas institucionales, llamémosle así, de una cierta comprensión de la democracia, ¿no? Que es la democracia liberal, ¿no? Y eso le ha permitido mantener esa sana distancia. Al revés, tal vez no lo ha sido del todo y creo que además también es completamente comprensible, ¿no? O sea, es decir, nosotros en Morena y en el Instituto Nacional de Formación Política, pues podemos identificarlo como un liderazgo político, ¿no? Que de alguna manera norma, ¿no? O le da sentido a muchas de las cosas que decimos, que pensamos, que promovemos, ¿no? Pero claro, es de nosotros como instituto, como partido, hacia él que de alguna forma representa muchas de las cosas que nosotros pensamos sobre la vida política y sobre a dónde se tiene que conducir esta, ¿no? Ahora bien, ¿no? Eso digamos en términos así muy formales, ¿no? O sea, creo que ha sido, ¿no? Particularmente un reto que bien ha cumplido él en el sentido de ser capaz de mantener las diferencias, ¿no? Entre su cargo, entre su origen político ideológico y su cargo institucional, ¿no? Pero en lo que queda nuestra cancha, ahí entramos entonces justo en este complejo, ¿no? Pero que puede ser muy gratificante terreno de cómo construir
o cómo seguir construyendo un proceso de transformación sin el liderazgo político que de alguna manera le ha dado tanta vida en los años que lleva el partido y en los años que lleva la Cuarta Transformación dirigiendo las instituciones, algunas de las instituciones de este país. Estamos entonces ante lo que yo había comentado en algunas otras ocasiones, este tránsito entre el momento maquiavélico de la política, ¿no? Bajo la figura de un líder, ¿no? De un líder que de alguna forma articula el movimiento de transformación, ¿no? Que es en gran medida también en lo que piensa Maquiavelo. Maquiavelo no está pensando, ¿no? En cómo se mueve un actor político en los momentos de estabilidad institucional, no. Maquiavelo está pensando cómo se mueve un actor político en los grandes momentos de cambios sociales, ¿no? Es el momento maquiavélico, piensa en un individuo, el individuo líder, ¿no? Entonces estamos entre ese momento y la transición obligada, ¿no? Moral, política, institucionalmente, de trascender entonces hacia el momento gramsciano, ¿no? Que también piensa en un príncipe, ¿no? En esta figura metafórica del príncipe, que es el príncipe moderno, pero que resulta ser precisamente el partido. Ya no es un individuo, sino es una colectividad. Y yo creo, por ejemplo, que más allá de estos vínculos obvios con el partido y el Estado mexicano en la época, digamos, emblemática del PRI, ¿no? Desde que termina la revolución hasta la década de los 80, yo creo que incluso la experiencia mexicana es una experiencia interesante que habría que revalorar, que habría que repensar y ver cómo o cuáles lecciones políticas se derivan de ella, ¿no? Porque pensemos, por ejemplo, en el caso de Argentina, ¿no? Que es algo que sobrevive hasta ahora, ¿no? Que la figura de Perón, ¿no? De Juan Domingo Perón, sigue siendo un eje articulador de la narrativa política, del vocabulario político, del espacio político en la Argentina, ¿no? Es un hombre carismático que cumple, digamos, ciertas características que se le atribuyen regularmente a los líderes, que se mantiene ahora como referente, incluso a veces entre sectores políticamente disímiles, ¿no? Hay peronistas de izquierda y hay peronistas de derecha, ¿no? Porque Perón también nunca quedó muy claro de hacia dónde iba él, ¿no? Porque algunas veces parecía más bien un conservador recalcitrante y otras veces emprendía, ¿no? Una serie de medidas más populares, vamos a llamarle así. Pero en México no, ¿no? En México se construyó una figura política, la presidencia de la República, ¿no? Y por el propio desarrollo de nuestro proceso revolucionario, se mantuvo esta figura, pero esta figura podía cambiar sin ningún problema, ¿no? Más bien este individuo que ocupaba esa figura podía cambiar sin ningún problema y la figura institucional se mantenía, el presidente de la República, ¿no? Por eso, cuando llega Lázaro Cárdenas, sin ningún empacho puede invitar a salir del país al expresidente de la República, Plutarco Elías Calles, porque la figura que importaba no era el individuo, ¿no? Con nombre y apellido, era el presidente, la institución presidencial, ¿no? Creo que algo, ¿no? De eso tenemos que hacer ahora en el momento actual que nos corresponde, ya no bajo la figura presidencial, sino bajo la figura de un movimiento y de un proyecto que es la Cuarta Transformación. Lo que importa es la Cuarta Transformación. Lo que importa es decir, lo que importa es cambiar este país, ¿no? Y cambiarlo en beneficio de las mayorías y que se ponga como prioridad a los más excluidos, ¿no? Y que se beneficie al pueblo, ¿no? A este pueblo vejado, a este pueblo excluido. Ese es el objetivo y esa es la Cuarta Transformación que nosotros estamos buscando. Y eso es lo que importa, ¿no? Tenemos que hacer entonces este gran esfuerzo político de comprender todos y todas, ¿no? En el país, pero particularmente en Morena, esa necesidad. Porque el presidente de la República ya amenazó, ¿no? Y yo le creo, ¿no? Yo le creo porque me parece que es un demócrata, es un maderista capaz de hacer eso, ¿no? O sea, ya él amenazó con que no solamente deja la presidencia de la República en el tiempo y la forma en que la ley establece, sino que también deja la vida política del país, ¿no? Él ha dicho que no va a buscar otros cargos
que no va a buscar tampoco funciones dentro del partido, que él se retira prácticamente de la vida pública y seguramente se irá a su casa a escribir algunos otros libros, a recibir visitas personales de amigos y no más, ¿no? Y yo creo que eso es lo que va a suceder. Y yo creo que esa es una gran lección, ¿no? Una gran lección que él va a dar políticamente, no solamente a Morena, sino al país en general, ¿no? Porque este peso que todo líder político carga a cuestas, él va, ¿no? Con toda tranquilidad, cosas que no hicieron, por ejemplo, Evo Morales o Hugo Chávez en su momento, él va a decir, bueno, la tarea ahora es suya, ¿no? Emprendan lo mejor posible, ¿no? A ver cuántos aprendizajes y cuántas capacidades hemos acumulado para que eso suceda, pero yo me voy, ¿no? Y yo creo que en efecto eso va a suceder, porque en efecto ha sucedido que él ha asumido una posición sumamente institucional y no interviene, ¿no? Y no, como él mismo lo declara, no interviene y no incide demasiado en la vida política de Morena, porque él ha dicho con claridad que no gobierna Morena, gobierna el país. Y de la misma manera que ha cumplido eso, yo creo que va a cumplir esto otro. Y ahí estamos entonces ante un gran reto, todos los militantes y los simpatizantes de Morena, ¿no? Y ese reto es el de asumir la carga, ¿no? Política que significa esta transición entre el líder individuo y el líder pueblo, ¿no? Entre el actor subjetivo, ¿no? El príncipe, y el actor colectivo, el partido movimiento o el pueblo, pues en esta categoría ahí política, ¿no? Y eso entonces es parte de lo que tenemos que hacer. Por eso es tan importante en mi concepto la formación política, ¿no? Por eso es tan importante órganos de discusión como la revista Conciencias. Por eso es tan importante los círculos de estudio. Por eso son tan importantes los talleres, los cursos, ¿no? Todos estos materiales y todos estos espacios que se intentan brindar desde el Instituto Nacional de Formación Política, porque en ello, en la efectividad de todo esto que estamos intentando hacer, se juega la claridad y la capacidad, ¿no? De los militantes de Morena de asumir ese papel, de asumir esa estafeta, ¿no? Porque yo pienso que difícilmente va a surgir incluso en Morena mismo un líder político tan aglutinante, con tanto fuerza política y tanto apoyo popular como Andrés Manuel López Obrador. Entonces tenemos que hacer ahora que efectivamente sea el pueblo quien gobierne, ¿no? El pueblo, digamos, como un actor político organizado, consciente. Y eso, bueno, vuelvo a insistir que es el gran reto, el último gran reto probablemente que nos dejará el hoy presidente de la República, no solamente a los militantes de Morena, sino a la ciudadanía en general, ¿no? Esta obligación de asumir nuestras propias tareas políticas en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? O sea, es decir, nuestras más importantes tareas en la convivencia cotidiana entre unos y otros, ¿no? En la necesidad de construir instituciones y de consolidar instituciones que satisfagan a todos, ¿no? O sea, esa tarea política que se juega en cada uno de los 130 millones de mexicanos que somos, yo creo que esa va a ser una tarea que tendremos que cumplir a partir del 2024, ¿no? Y bueno, no será fácil, desde luego que no será fácil, ¿no? Pero la tenemos que hacer, es una obligación y la tenemos que cumplir y tratar de hacer lo mejor que se pueda. Sí, ese es el gran reto, ¿no? Es el gran reto que parece a todas luces que se le plantea a Morena, ¿no? ¿Cómo transitar a la vida después de López Obrador? Así, ¿Sí? dicho así de simple, ¿no? Y interesante lo que mencionas de que no haya un proyecto de establecer una especie de maximato del siglo XXI, ¿no? Porque si algo nos enseñó precisamente el maximato del siglo XX es que es muy difícil ir contra el presidencialismo, ¿okay? Pero también una de las grandes reglas del sistema político mexicano no escritas es el presidente tiene mucho poder, pero 6 años y te vas, ¿no? 6 años y te vas, esa es como la gran regla de oro. Y aquellos que han tratado de infringirla en alguna manera, pues ahí está la historia, ¿no? No han sido experiencias, la verdad, que ni exitosas ni positivas para el país. Que justo, entonces, mira, fíjate, yo citaba el caso precisamente del presidencialismo mexicano del siglo XX, en efecto, ¿no? Creo que
ahí la virtud estuvo, ¿no? En no hacer caer o recaer un proyecto de transformación social en un individuo, ¿no? Sino en una figura institucional que era la del presidente. Y yo creo que tampoco podemos, si bien esa experiencia pudo haber tenido sus éxitos en el momento en el que ocurrió, ¿no? Y pudo trascender, ¿no? Estos movimientos, como algunos, ya citaba el caso de Argentina, que se aglutinaron alrededor de una persona, ¿no? Si bien pudo trascender eso, creo que también nosotros tenemos que evitar que en el México del siglo XXI caigamos, ¿no? Si bien no en esta forma de liderazgo, sí en esta forma del presidencialismo, que bueno, también de la misma manera que en su momento pudo haber tenido sus virtudes, ahora creo que no es el horizonte político que buscamos, ¿no? No se trata entonces de caer, ¿no? En un individualismo político, vamos a llamarlo así, sea en la figura de un individuo o sea en la figura de un presidente, sino más bien que la política se convierta genuinamente en un asunto colectivo, ¿no? Y que el proyecto de transformación de este país recaiga no en el presidente de la República, no en un individuo con nombre y apellido, sino en la colectividad de la gente que quiere esa transformación. Pues también hay que evitar, pienso yo, completamente de acuerdo contigo, pues caer en esa figura presidencialista, ¿no? Exacerbada en la que cayó el PRI, pues prácticamente desde los 20 hasta los 80, ¿no? No, claro, yo creo que el proyecto político general del país tiene que ser el fortalecimiento de la sociedad civil y de las organizaciones de la sociedad civil, o como se dice, ¿no? La sociedad civil organizada en partidos políticos, organizada en sindicatos, en asociaciones, pero que esos grupos de la sociedad civil sean muy poderosos, muy sólidos, muy bien organizados, y en ese sentido podremos ir más allá de estos liderazgos o de estas figuras que en algún momento han cumplido un papel histórico, ¿no? Muy bien, David, pues ha sido una plática muy, muy, muy interesante. Yo la verdad te agradezco que te hayas tomado el tiempo de conversar conmigo sobre estos temas. Quisiera cerrar la conversación, que nos cuentes qué viene tanto para la revista Conciencias, si yo no pude revisar si el último número acaba de salir o está por salir el nuevo número, que nos cuentes un poco de eso, y qué viene para ti dentro del instituto y dentro de tus intereses intelectuales. Eres muy activo también académicamente, publicando artículos, coordinando libros. Entonces, ¿nos puedes contar un poco sobre eso, ¿no? Sobre los números más recientes o próximos de la revista Conciencia y sobre tus proyectos académicos e intelectuales en curso? Sí, mira, la revista en efecto se está preparando ahorita el último número, que será el número 6, y en donde lo estamos dedicando a tratar de invitar, ¿no? Nuevamente en esta lógica de invitar a la gente, a la militancia, estamos tratando de invitar a reflexionar sobre la actual situación internacional, vamos a decirlo así, ¿no? Cargado, haciendo énfasis, por supuesto, en América Latina, ¿no? Que es la región, es el subcontinente que nos es más próximo, ¿no? Y que de ahí podemos extraer muchas lecciones y aprendizajes para seguir entendiendo nuestro propio proceso, pero también un enfoque aún más global, considerando el caso de Europa y considerando desde luego también el caso de África, ¿no? La siempre y tristemente tan olvidada África, ¿no? Porque pensamos, ¿no? Sobre todo el año pasado, la pandemia primero, pero el año pasado, con el asunto del conflicto en Europa con Rusia y Ucrania, perdón, también el conflicto y el ascenso político, económico y militar de China que se viene gestando desde hace tiempo, pensamos que hay una reconfiguración global, ¿no? Y que tenemos que pensarla, y que tenemos que pensar sus implicaciones y que tenemos que pensar también desde luego cómo México se coloca en todas esta serie de transformaciones y en toda esta serie de mutaciones que está sufriendo el mundo en general y que seguirá sufriendo seguramente en los próximos años. Yo estoy convencido, particularmente yo estoy convencido de que vivimos una época de cambios, ¿no? Como se dan siempre cada cierto periodo y que esta es la nuestra, ¿no? Y que bueno, se va y se viene preparando, ¿no? Y se viene desarrollando desde hace tiempo, pero que ahora está alcanzando, si se quiere, su cenit,
¿no? Y que bueno, tenemos que pensarlo y tenemos que invitar a nuestros militantes a pensarlo. Y estamos invitando entonces a varios compañeros, compañeras de Argentina, de Venezuela, de Bolivia, mexicanos y mexicanas también, pues a que nos ofrezcan sus reflexiones para que inviten a pensar, ¿no?, a los lectores de la revista Conciencias y en consecuencia podamos también tener esa perspectiva. Va a salir en marzo, ¿no?, es decir, ya en un mes más o menos, y esperamos tenerlo primero, evidentemente, inmediatamente en su circulación virtual, pero también con toda brevedad en su circulación física, ¿no? Pues para que también vaya en este mano a mano, en este casa a casa, y para que lleguen todos los rincones, porque de pronto nosotros, ¿no?, que estamos, digo, no somos unos niños, pero que también estamos, digamos, en una cierta edad en la que crecimos con las nuevas tecnologías, con el internet y las redes sociales, para nosotros de pronto nos es muy inmediato pensar en un libro virtual, en un libro digital, pero hay millones de compañeros y compañeras en este país, pues que de pronto no les son tan accesibles esos medios, ¿no? Incluso subjetivamente, o sea, pueden tener un teléfono, pero les es difícil comprender y acostumbrarse a su funcionamiento, y entonces también por esa gente es parte, ¿no?, del esfuerzo que se hace para llegar en su versión impresa. Y eso viene, ¿no? Viene también en el instituto. Hoy por hoy, tienes que saberlo, Irving, prácticamente todas mis tareas, y con gusto, con completo gusto y con completo compromiso militante, todas mis tareas editoriales, intelectuales, se juegan en el Instituto Nacional de Formación Política, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy muy emocionado porque vamos a inaugurar próximamente, y bueno, tú sabes, Irving, también conoces muy bien de estos temas, tú sabes que un proceso de organización, clasificación de una biblioteca dura meses, incluso años, ¿no? Sobre todo cuando se empieza de cero, pero estamos a punto de inaugurar la biblioteca del instituto, que va a ser de alguna manera también la biblioteca del partido, ahí en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Política, que están, perdóname el comercial, en Adelante, adelante. Avenida Guadalupe, si no mal recuerdo, 64, en la colonia agrícola Pantitlán, ¿no? Ahí muy cerquita, a 2 calles del metro Pantitlán precisamente. Ahí tendremos nuestra biblioteca, que además está nutrida, ¿no? Son 12,000 ejemplares más o menos, ¿no? Tan solo de esa donación, de la que fue biblioteca del profesor de la Facultad de Filosofía, Alfonso García Ruiz, ¿no?, que publicara allá en los 50 su Ideario de Hidalgo, ¿no?, y que fuera justo uno de las grandes biografías intelectuales del prócer de la independencia nacional, ¿no?, que fue traductor también de Marramao en los cuadernos Pasado y Presente, en fin, un gran intelectual mexicano que tristemente falleció hace 30 años y que su familia, ¿no?, precisamente, pues nos ha dado el honor de donarnos a nosotros en el Instituto Nacional de Formación Política su biblioteca, que además es extraordinaria, ¿no? Yo no he conocido, por ejemplo, ¿no?, mejor colección sobre la guerra México-Norteamericana que la del profesor Alfonso García Ruiz. Tiene, por ejemplo, una biblioteca anarquista, ¿no?, también con los grandes clásicos del anarquismo y con obras no tan conocidas que también es fundamental conocer y poder estudiar y poder acceder. Tiene cosas de la Revolución Mexicana al por mayor, ¿no? Grandes estudios en francés, en inglés, en español, ¿no? Con todo lo que en su momento, pues, o muchas de las cosas que se publicaron sobre la Revolución, ¿no? Es tal vez uno de los temas más presentes en la biblioteca del profesor. Tiene también una colección de filosofía importantísima. Es decir, vamos a tener una biblioteca muy nutrida y a eso me estoy dedicando también mucho ahí en el instituto. E incluso tú preguntabas, por ejemplo, sobre algunas otras tareas editoriales. Estamos precisamente también participando en el proyecto, en el plan editorial del instituto y apenas ahora estamos dando a imprimir, mandando a la imprenta muchos de los libros que hemos preparado en las semanas recientes. Por ejemplo, tenemos un diccionario crítico del feminismo neoliberal, le llaman las compañeras, ¿no?
O sea, también el feminismo tiene su lugar en Morena, ¿no? Hay, claro, distintas perspectivas sobre lo que se entiende como el o los feminismos, ¿no? Los militantes se posicionan de diferentes maneras sobre el tema, pero para nosotros creemos que es un tema relevante a discutir, a problematizar. Y estamos publicando justo un diccionario crítico del feminismo antineoliberal, en donde las compañeras agarran, ¿no? Ciertos términos que se usan hoy, ¿no? Para un feminismo, digamos, de las élites, ¿no? Como empoderamiento, por ejemplo, ¿no? Un término, empoderamiento, y lo reflexionan, lo discuten desde una perspectiva de un feminismo de izquierdas, vamos a llamarle así, ¿no? Y ahí van término por término, concepto por concepto, reflexionando precisamente, pues para intentar invitar a la gente a pensar sobre el feminismo, pero digamos en profundidad, ¿no? Tenemos un libro sobre las luchas de las mujeres, ¿no? Que también recopila muchos trabajos de compañeras, ¿no? Que reflexionan sobre las mujeres afro, sobre las mujeres indígenas en México, desde luego, ¿no? Sobre por ejemplo, el 8 de marzo y lo que implica política e ideológicamente, ¿no? Para el feminismo nacional, pero también internacional, ¿no? Tenemos un artículo justo que habla de un feminismo antineoliberal, ¿no? Es decir, hay muchas cosas ahí que tratan de ofrecer a la gente nuevas y mejores herramientas para la discusión pública. Y tenemos, en fin, muchos otros proyectos editoriales que esperamos ir sacando paulatinamente y que, como la revista, pues serán siempre de distribución gratuita para la ciudadanía y para nuestra militancia. Y en eso estamos, Irving, ¿no? Ahora, si bien, como dices tú, ¿no? Estuve ahí, tal vez en el año 2020, 2021, estuve pues coordinando muchos libros y escribiendo algunos artículos. Ahora hemos dejado sobre todo la escritura a un lado, ¿no? Para darle voz a otros y más bien hacer o buscar que esa voz llegue pues a través de la revista Conciencias o a través de estas publicaciones o a través incluso de la biblioteca, ¿no? Como te podrás dar cuenta, haga lo que haga, el libro y yo estamos claro. Juntos, ¿no? Ahí bien articulados y en esas estamos y desde luego, bueno, por ahí seguimos pensando, fíjate, en términos así muy del trabajo intelectual propio, pues tú sabes que uno de mis temas de preocupación política, pero también intelectual, pues es la revolución como problema, ¿no? ¿Cuál es la lógica de las transformaciones sociales, ¿no? Y bueno, intentamos seguir pensando esos temas, intentamos seguir reflexionando. Ahora estoy escribiendo junto con un amigo muy querido, un artículo sobre el partido Movimiento, por ejemplo, ¿no? Tratando de clarificarnos a nosotros mismos qué es el partido Movimiento. Por un interés intelectual, sí, pero también por un interés político, ¿no? Este artículo, ojalá que termine llegando a su destino, pues se publicaría, me parece que en inglés, allá en los Estados Unidos, ¿no? Y creo que es un tema que tiene que colocarse sobre la mesa, ¿no? Porque aquí, particularmente en México, hablamos de partido movimiento, partido movimiento, partido movimiento, pero hay que pensar qué es, ¿no? Hay que pensar con seriedad qué es, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene, más allá de que sea un nuevo término en el vocabulario político nacional? Tenemos que pensar con profundidad qué es un partido movimiento. Y creo, bueno, que por ahí pues exploraremos algunas ideas al respecto. Pero lejos de eso, ¿no? De esos poquitos por ahí oportunidades de trabajo, digamos, de desarrollo intelectual que hay en ese ámbito, en el ámbito de la escritura, pues ahora mis esfuerzos están, y te digo con todo gusto y con todo compromiso, pues volcado ahí en el instituto, pues ya sea dando charlas sobre ética, ¿no? O sobre algunos temas afines, sobre política, o ya sea impulsando el proyecto de la Biblioteca Popular, ¿no? Que además va a ser una biblioteca abierta al público, Irving, ¿no? O sea, abierta a la comunidad y abierta a los investigadores y abierta a los interesados y abierta, desde luego, a nuestros militantes. Pero va a ser una biblioteca pública, ¿no? Que esperamos, te digo, ya la próxima semana estar inaugurando. Y bueno, tardaremos ahí un poquito en el proceso formal de clasificación, pero el asunto es intentar darle servicio a la gente lo más pronto que sea posible, pues para que cumplan su fin la biblioteca, ¿no? Y en esas estaremos, te digo, en la revista Conciencias, en los proyectos editoriales, y bueno, ahí en donde
en donde me inviten, que siempre estoy ahí yo muy deseoso de ir a donde se me convoque, ¿no? Pero bueno, ahí estaremos dando el compromiso por lo menos, ¿no? Que mi particular, digamos, mi particular definición ideológica me obliga, ¿no? Y estaremos en esas, a ver qué más viene surgiendo en estos meses que vienen. Muy bien, David, pues la verdad que muy interesante los proyectos por venir. Esto de la biblioteca me parece fantástico. También el número que anuncias. Y bueno, como bien señalas, ¿no? Tú siempre has estado muy ligado al mundo editorial. Así que estés ahora en este instituto tan importante que te da la oportunidad de ampliar tus conocimientos editoriales para darle voz a otros especialistas, pues la verdad también me parece muy loable, ¿no? Pues David, te quiero agradecer mucho esta charla. A mí la verdad que me da mucho gusto que en Morena cuenten con una persona tan valiosa y tan trabajadora como eres tú, ¿no? Un verdadero militante de izquierda, con todas las de la ley. Así que te agradezco mucho la conversación. Ojalá podamos tener otras en el futuro y te deseo que te vaya muy bien en todos estos proyectos que estás abanderando. Claro que sí, Irving. Cuando me invites ya sabes que yo siempre dispuesto y bueno, pues muchas gracias ahí por los buenos deseos, por las palabras tan positivas y bueno, pues te mando un abrazo y muy agradecido por la invitación. Igual para ti, David. Un gran abrazo. Gracias, hasta luego. Adiós.